Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Manuel Ibarrola, soy médico neumonólogo del Sanatorio Güemes. La idea de hoy es repasar algunos conceptos sobre micosis pulmonares, ¿sí? Como servicio creemos que tienen que tener algunas ideas generales de estas enfermedades sin tener un conocimiento muy acabado, porque realmente eh, son infecciones poco frecuentes, son infecciones que mismo en la carrera de especialista eh, no son eh, muy vistas todos los días. Y en una cursada breve como la de ustedes, la verdad es que hay otras enfermedades que por ahí tienen mucho más peso, así que la idea es que se vayan con algunos conceptos firmes, claros, sobre las micosis en general, y conocer un poquito de qué se tratan algunas de ellas, ¿sí? Entonces quiero hablar un poco sobre las generalidades, incluyendo algunos aspectos que tienen que ver con la inmunidad de los pacientes, repasar algunas características clínicas e imagenológicas de las infecciones micóticas en general y de algunas de ellas en particular, hablar un poco de cómo se llega al diagnóstico, de qué distintas maneras podemos arribar al diagnóstico y de qué se trata el tratamiento, sí, con algunos datos acerca de qué tan agresivas son estas enfermedades. Creo que lo primero que tienen que saber es que los hongos generalmente son microorganismos ubicuos, están en todas partes y algunos de ellos están presentes todo el tiempo en el ser humano, como es el ejemplo de la cándida. Y algunos de estos que afectan al pulmón están en algunas zonas, en algunas regiones en particular, en este caso en lo que vamos a charlar hoy, el coccidioides y el paracoccidioides, que ya vamos a ver en qué regiones geográficas se encuentran. El resto de ellos están presentes todo el tiempo alrededor nuestro. En pacientes sanos generalmente la inmunidad es suficiente para limitar la enfermedad, más que para limitar, para evitar la enfermedad, para evitar la infección, ¿sí? Entonces estos son los que están presentes en todas partes, todo el tiempo están en contacto con nosotros, pero nuestras defensas se ocupan de que no nos afecten, no nos generen ningún tipo de infección, ¿sí? Cuando esto ocurre en pacientes con alteraciones de la inmunidad, pueden dar lesiones pulmonares y extrapulmonares. Vamos a hablar hoy de los que obviamente dan lesiones pulmonares y vamos a aclarar algunos de ellos qué tipo de lesiones extrapulmonares dan. En algunos de ellos las lesiones pulmonares son la principal manifestación y en otros no. Los métodos diagnósticos en las distintas micosis son bastante compartidos, ¿sí? Por empezar son infecciones, así que los cultivos van a tener un rol preponderante en estas enfermedades, pero existen algunas otras maneras de realizar los diagnósticos, y ahí vamos a charlar un poquito de eso. Las opciones terapéuticas la verdad es que son bastante escasas todavía, pero son efectivas. Se basan en tratamientos antimicóticos con azoles, ¿sí? Con fluconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, y tratamientos con anfotericina principalmente. Y por ahí el concepto más importante que se tienen que llevar hoy es que tienen que pensarlos en pacientes inmunosuprimidos. Si yo tengo un paciente sano, con una inmunidad normal, con una inmunidad conservada, es muy raro que tenga una infección micótica. Y pensándolo del otro lado, si diagnostico una infección micótica o una micosis pulmonar en un paciente en el cual yo no conozco la inmunosupresión, tengo que ir activamente a buscarle algún tipo de inmunosupresión, ¿sí? Por ahí la más frecuente, la más conocida es la infección por HIV, los tratamientos quimioterápicos, las enfermedades oncomatológicas, pero hay toda una variedad de inmunodepresiones que tenemos que ir a buscar si encontramos una infección micótica, ¿sí? Las inmunodepresiones también son de distinto tipo. Tenemos que empezar a pensar que eh, puede haber inmunodepresiones locales, puede haber, eh, como acá dice el gráfico, disrupción de las barreras naturales, neutropenia, neoplasias hematológicas, trasplante de órganos sólidos. Por ahí la infección por HIV es la más conocida, como dijimos recién, sobre todo con recuentos de CD4 bajo, menor a 200 o menor a 100 CD4 por milímetro. Enfermedades respiratorias crónicas, esto nos da una inmunodepresión a nivel local bastante importante, enfermedades del tejido conectivo y fármacos. Y según el tipo de inmunodepresión que haya, también va a ser la vía que se le habilita al germen para atacar. Si no es lo mismo pacientes que tengan disrupción de las barreras naturales que neutropenia prolongada que infección por HIV.
A grandes rasgos, los pacientes neutropénicos están más expuestos a sufrir infecciones por Aspergillus o por mucorales. Esto tiene que ver con la vía de ataque que tienen los hongos y la manera en la cual tiene el organismo de defenderse, donde los neutrófilos están más de juego en estas infecciones, mientras que la caída de linfocitos CD4 abre las vías para infecciones por neumocistis o criptococos, ¿sí? Este es un gráfico que es muy conocido en la infección por HIV, que nos habla un poquitito de, según los recuentos de CD4 que tenemos, menor a 500, entre 200 y 500, menor a 200 o menor a 100, qué gérmenes tenemos que pensar. Sí, vemos que generalmente los hongos se presentan con menos de 200 CD4, neumocitis, histoplasmosis, y con menos de 100 el criptococo, Aspergillus, Candida. Y los distintos defectos que nos den alteraciones de la inmunidad en pacientes no HIV, como ser neutropenia o neumonía humoral, etc., nos va a determinar qué vía está facilitada para la infección de qué tipo de hongos. ¿Sí? La alteración de los neutrófilos nos va a dar infecciones por Aspergillus, por Cándida, por citometos, neumonía humoral por neumocystis, neumonía celular por criptococo, etc., y la alteración de piel y mucosas por cándida, tanto por disrupción como por alteración del funcionamiento de ellos. ¿Sí? Nosotros en neumonología vemos por ahí pacientes con tratamientos con corticoides inhalados crónicos que por ahí no hacen la maniobra adecuadamente, no la completan con el enjuague bucal que se le indica después de expirar el corticoide inhalado, y el corticoide que se deposita en la mucosa bucal, mucosa yugal, la lengua, genera una inmunodepresión local, y la cándida, que es un germen, un hongo saprófico de piel y mucosas en el ser humano, empieza a progresar, empieza a crecer y nos genera lesiones en lengua y en mucosa yugal, ¿sí? Nos genera una candidiasis orofaringia. Algunos conceptos que es importante que se lleven es que varios de estos hongos comparten características clínicas. Van a ver que por ahí hablo poco de la clínica de cada uno de ellos, porque son todos bastante similares. Generalmente son cuadros subagudos a crónicos, no suelen ser cuadros muy agudos, salvo que la inmunodepresión sea muy severa, caracterizados por tos, fiebre, descenso de peso, expectoración hemopótica en muchos casos. También comparten características imagenológicas, suelen presentarse con algunas imágenes similares, ¿sí? Generalmente nódulos, virus merilados, el signo del halo, que ahora vamos a ver de qué se trata, que es muy característico en infecciones micóticas. Los métodos diagnósticos suelen ser similares, obviamente son gérmenes, así que vamos a buscarlo por cultivos de distintos tipos, pero también existen algunas serologías, lo que se llaman galactomananos, que los galactomananos son antígenos de la pared de algunos de estos hongos que se pueden detectar en suero y en distintos líquidos y en lavado broncoalveolar. Comparten tratamientos, como les dije, las opciones son escasas, así que se utilizan para todos los hongos los mismos antimicóticos. Pero hay uno de ellos, que es el neumocystis, que probablemente ya lo hayan leído, ya lo hayan conocido, que tiene algunas características clínicas, imagenológicas y un tratamiento especial que hace que por ahí sí tenga dentro de lo que vamos a nombrar su propia identidad, dice distinción. Recién mencioné el signo del halo, por ahí me quisiera detener en esto un minuto porque es algo bien característico de infecciones micóticas. Si nosotros vemos en una imagen, una radiografía, una tomografía el signo del halo o del halo invertido, la sospecha de infección micótica va a ser alta. El halo es una imagen nodular que tiene alrededor un sangrado que se manifiesta como virus merilado. Entonces va a ser un nódulo con virus merilado periférico. Mientras que el halo invertido es la progresión de esa lesión con necrosis, con cavitación de ese nódulo central en el que persiste el sangrado periférico. Entonces va a ser un halo alrededor de una imagen hipodensa, ¿sí? En lugar de hiperdensa. Este es el signo del halo, una imagen nodular con virus merilado periférico, ¿sí? Mientras que la imagen negativa de esto, la cavitación central con virus merilado periférico, va a ser el signo del halo invertido.
Lo principal que tenemos que saber para orientar el diagnóstico es que necesitamos algún tipo de factor de riesgo para tener una infección micótica. Como les dije previamente, no todo paciente que llegue con una neumonía vamos a empezar a pensar en infección por hongos, ¿sí? Tenemos que pensarla principalmente en pacientes que tengan una inmunodepresión como factor de riesgo. La clínica es bastante similar en todas, ya les dije, y las imágenes pueden ser más orientativas en neumocistis, porque tiene una imagen un poco más característica que ahora vamos a ver, por ahí en aspergiloma, una de las manifestaciones de la aspergilosis, y en la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Podemos pedir pruebas serológicas, ya sea detección de anticuerpos o de antígenos, pruebas cutáneas, o directamente ir a buscar muestras para cultivos, que sería lo ideal, o para anatomía patológica tomando biopsia. Y en base a esto, a todos estos datos que vamos a tener, vamos a arribar a uno de tres escenarios. Ya sea una micosis invasiva probada o definitiva, en la cual tengamos una evidencia en cultivo o una anatomía patológica de presencia del hongo, una micosis probable en la que vamos a tener factores de riesgo, cuadro clínico imagenológico y una evidencia microbiológica por otras técnicas que no sean la de cultivo, o sea, generalmente por serologías, o una infección micótica posible, en la que tenemos factores de riesgo, cuadro clínico imagenológico, pero no tenemos métodos microbiológicos, ya sea cultivos o indirectos como serológicos para confirmar el diagnóstico. Y empezando con alguno de los hongos en particular, el Aspergillus por ahí es el más frecuente de todos. Tiene 4 variantes, la principal es el Aspergillus fumigatus, en nuestro medio por lo menos, y tiene varias formas clínicas de expresión. Estas 5 por ahí son las que más tenemos presentes en la neumonología, ¿sí? El aspergiloma, la aspergilosis pulmonar invasiva, la aspergilosis crónica, la traqueobronquial o la aspergilosis broncopulmonar alérgica, ¿sí? ¿Cómo vamos a entender por qué se manifiesta de una u otra manera? Esto depende un poco, como muestra el gráfico acá, del grado de inmunodepresión y el tipo de inmunodepresión que tenga el paciente, ¿sí? Generalmente cuando la inmunodepresión es leve y localizada, estamos con mayor probabilidad de que se desarrolle un aspergiloma, que es una bola de hongos, una bola fúngica dentro de una lesión cavitaria. Ahora lo vamos a ver, una lesión preexistente. Una lesión cavitaria preexistente implica una inmunodepresión leve y localizada. La aspergilosis crónica también se localiza en alguna zona del pulmón, pero no está tan limitada a una lesión, sino que tiene algún grado de invasión un poco más importante, mientras que la aspergilosis pulmonar invasiva es bilateral, puede ser sistémica, puede invadir otros tejidos cuando la inmunodepresión es más severa, ¿sí? Entonces dijimos el aspergiloma. Tenemos una cavidad preexistente, ya sea secuela de una tuberculosis o algún tipo de lesión anatómica preexistente que genera una cavidad en el pulmón. Y el Aspergillus se aprovecha de esta inmunodepresión local y empieza a generar un acúmulo de hifas, fibrina, mocos, detritus celular. Se va a ver como una opacidad o una hiperdensidad, según hablemos de radiografía de tomografía, homogénea dentro de la cavidad preexistente con lo que se llama el signo del cascabel. El signo del cascabel es justamente, acá se ve en la radiografía, una cavidad preexistente y una radioopacidad adentro. Esto presenta lo que se llama el signo de la media luna. ¿Sí? Vemos la hiperclaridad de la cavidad por sobre la opacidad de la bola fúngica que la ocupa. Y en tomografía es lo mismo, también el signo de la media luna. El signo del cascabel, que si yo a este paciente lo hago recostarse boca abajo, ¿sí? Y le hago la misma tomografía, como esta lesión está suelta dentro de la cavidad, va a aparecer contactando con esta pared. Lo mismo si lo hago de costado, de un costado del otro. El signo del cascabel es justamente visualizar la movilización o evidenciar la movilización de esa bola fúngica dentro de la cavidad. ¿De qué manera puedo hacer el diagnóstico? Bueno, puedo ir directamente a la lesión a tomar una muestra para cultivo mediante un lavado broncoalveolar o fibrobroncoscopía, o puedo pedir anticuerpos séricos, así que son las técnicas que les comenté previamente. De esta manera ir sumando criterios para saber si estoy
ante una infección probable o definitiva, ¿sí? El tratamiento en los pacientes asintomáticos en los que estas lesiones son hallazgos generalmente es el control clínico, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el tratamiento definitivo, el tratamiento que se indica en estos pacientes es la resección quirúrgica de la lesión con la bola fungicante interior. Entonces, decidir invadir un paciente en estos casos a veces no es tan sencillo, ¿sí? Generalmente cuando son sintomáticos, sobre todo por hemóptisis, uno va a la resección quirúrgica. La aspergilosis invasiva es la forma más grave de aspergilosis, tiene una mortalidad hasta el 50%. El hongo invade, aprovechando la inmunodepresión generalizada y severa, invade tejidos pulmonares, invade la vía aérea, pero principalmente genera una invasión vascular, que es lo que hace que rápidamente se disemine a otras zonas de los pulmones y genere pequeños focos de isquemia. Se ven neoplasias hematológicas en trasplantes pulmonares y en neutropenias severas, ¿sí? La tomografía puede mostrar distintos patrones de imagen. Se pueden ver vidrio esmerilado. ¿Sí? El vidrio esmerilado es la hiperdensidad que no permite ver vasos y estructuras normales del pulmón, que permite ver vasos y estructuras normales del pulmón a través suyo, en contraposición a la consolidación, que no permite ver nada, es una gran mancha blanca. Ahora vamos a ver el vidrio esmerilado. Se pueden manifestar como nódulos o como el signo del halo, o el signo del menisco o de la media luna, que es lo que mostramos en la imagen previa. Esto que se ve acá es vidrio esmerilado, ¿sí? O sea, no lo veo negro, lo veo más gris, pero puedo ver vasos y septos a través de la imagen vidrio esmerilado, ¿sí? Entonces tenemos una imagen nodular con vidrio esmerilado. Lo mismo, nódulos, masas, vidrio esmerilado periférico, signo del halo. Signo del halo invertido, más hiperclaro, no es un nódulo denso. En cuanto al diagnóstico, lo mismo, puedo ir a buscarlo mediante lavados broncoalveolares, pero generalmente tengo baja sensibilidad con esta técnica, y lo que se busca acá es sumar técnicas por ahí, buscar una muestra de cultivo mediante un lavado y una prueba serológica mediante la detección de galactomannanos en sangre, que alcanza una sensibilidad del 70-71% y una especificidad de casi el 90%. El tratamiento de estos pacientes sí es con medicación, anfotericina B o voriconazol, pero el principal factor que va a determinar la evolución de esta enfermedad es la de revertir la inmunodepresión, es optimizar el estado inmunológico del paciente. La aspergilosis broncopulmonar alérgica no es tanto una infección, sino más bien una respuesta inmune patológica, desadaptativa por parte del huésped. Y se trata de reacciones de hipersensibilidad, tipo 1 mediada por IgE y tipo 3 mediada por IgG. No es una enfermedad invasiva. Esto se ve en pacientes asmáticos severos y con fibrosis quística. Se manifiesta clínicamente como broncoespasmo, síntomas que tienen los pacientes con bronquiectasia, broncorrea, tos, expectoración crónica. Acá lo que predomina es la respuesta inflamatoria patológica, la reacción de hipersensibilidad, y esto por ahí lo vemos más en pacientes en los cuales venimos estudiando o tratando por broncoespasmo, y el diagnóstico de asma, que es lo más frecuente por ahí, no termina de cerrar, no responden al tratamiento, y hacemos estudios por imágenes, presentan bronquiectasias, cursa con eosinofilia, con inmunoglobulina elevada, y el tratamiento es con corticoides sistémicos, y el tratamiento es el de la reacción inmune alterada. Acá se ven las bronquiectasias bilaterales, bronquiectasias quísticas, bronquiectasias tubulares, campos medios, campos superiores. Hay distintos criterios, mayores y menores, para diagnosticar la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Se basan en la clínica de broncoespasmo compatible con asma, inmunoglobulina elevada o test cutáneo positivo para aspergillos, lo que se llama el prick test, o alguna otra forma sérica de diagnóstico de aspergillos.
¿sí? Precipitinas, inmunoglobulina E y G específicas, bronquiectasias más infiltrados pulmonares y eosinofilia periférica mayor a 1000, ¿sí? Mientras que en los pacientes con fibrosis quística tenemos que evaluar más el estado de la broncoconstricción del broncoespasmo, ¿sí? Cuando los broncoespasmos son reversibles o el deterioro clínico no se debe a la reagudización bacteriana o no mejoran con antibiótico-terapia, es un fuerte indicador de que podemos estar ante la presencia de una aspergilosis, ¿sí? Lo mismo el resto, tenemos que buscar inmunoglobulinas elevadas, PER-3 positivo para aspergillus, eosinofilia, precipitinas. La cuarta forma de aspergilosis que les comenté es la traqueobronquial, es una forma muy rara. El gran problema con esta forma es que es oligosintomática, lo cual retrasa el diagnóstico y genera una mortalidad elevada. Se ve más en trasplantados pulmonares, sobre todo en las zonas de suturas de la vía aérea, pacientes con corticoterapia sistémica crónica o otras drogas inmunosupresores y en pacientes con inmunodepresión por HIV severa, ¿sí? Tiene dos formas principales, una es ulcerativa, en la cual hay una invasión focal de la mucosa bronquial o traqueal y una ulceración o la pseudomembranosa, en la que genera membranas blanquecinas y detritos necróticos sobre la mucosa. Se diagnostica mediante fibrobroncoscopía. Las imágenes muchas veces no muestran nada porque no se ven bien las alteraciones de la pared bronquial mediante tomografía, así que si no la sospecha, tiene que ir a buscarla con endoscopía para hacer la visualización directa y ahí toman muestras de lavados para cultivo y de biopsia, ¿sí? Las lesiones blanquecinas, necróticas, lesión blanquecina todo alrededor de la pared bronquial, ¿sí? Y por último, la aspergilosis crónica es rara, generalmente responde a mecanismos de inmunodepresión local, ya sea procesos de fibrosis, de cicatrización, se ven en tuberculosis, en EPOC, con corticoides altas dosis, en las cuales se combina la inmunodepresión local de la enfermedad respiratoria crónica con la inmunodepresión generada por los fármacos. Es una infección local más parecida a una neumonía, pero de evolución crónica. Presenta básicamente tres formas clínicas: la cavitaria, donde se dan múltiples nódulos que progresan con cavitación; la necrosante, que es similar pero es más rápida y agresiva, con más imágenes; y la fibrosante. El diagnóstico no varía mucho de lo que venimos viendo, se toman muestras para cultivo, ya sea de lavado broncoalveolar o de esputo, o la presencia de los galactomananos en suelos, ¿sí? O en líquido en lavado broncoalveolar, estos anticuerpos, estos antígenos, perdón, de la pared de los hombros. El tratamiento es con itraconazol o con voriconazol por periodo prolongado de tiempo. Pasando al siguiente hongo, el Cryptococcus tiene dos variantes principales acá, el Cryptococcus megaformans y el GATI. Ingresan por la vía respiratoria y su afección no es principalmente pulmonar, pero debido a la alta prevalencia que hay en pacientes inmunodeprimidos por HIV, de meningitis y meningoencefalitis por criptococo, vale la pena mencionarlo, ¿sí? Es su principal manifestación la del sistema nervioso. Después, si sigue invadiendo, puede llegar a afectar la vía respiratoria, pero su principal y primera manifestación suele ser la meningitis o la meningoencefalitis. El principal factor de riesgo es la inmunodepresión severa por HIV, con un recuento de CD4 menor a 100 células por milímetro cúbico. Y si llega a afectar el pulmón, lo que podemos llegar a ver es imagen con nódulos múltiples bilaterales que no suelen cavitar, o puede adoptar una forma reticulonodular o de consolidación, ¿sí? Nódulos con bordes generalmente bien definidos, ¿sí? En cualquier lugar de la topografía pulmonar. El diagnóstico se hace generalmente por métodos de cultivo, como ya lo vimos, mediante recolección de esputo o de bal. Como no suele colonizar la vía aérea, si esto da positivo, más allá del recuento de colonias, es un fuerte indicativo de infección. Pero generalmente lo que se hace es en los pacientes que se presentan con meningitis o meningoencefalitis, el estudio del líquido cefalorraquídeo con la tinta china. Se le hace una visualización directa con tinta china, se ve en el momento y ya con eso tenemos un diagnóstico, no tenemos por qué ir a buscar las lesiones pulmonares o una muestra de lesiones pulmonares.
sí. Las serologías tienen baja sensibilidad y especificidad, así que no se suele utilizar. El tratamiento suele ser con fluconazol o empotericina. La cándida, como les comenté previamente, es un hongo zootrófico, está presente en mucosas, en piel. La variante más frecuente es la albicans, pero hay otras, la tropicalis, la glabrata y paracilosis. Son pacientes que generan, el principal factor de riesgo, es la inmunodepresión neutropénica severa, ¿sí? O la inmunodepresión local. La candidiasis mucocutánea es, como les comenté recién, producto de una inmunodepresión local, a veces por alteraciones en la barrera, a veces por alteración en secundaria a fármacos y sobre todo a corticoides. Pacientes con neutropenia severa sí pueden generar infecciones severas sistémicas. Los tratamientos antibióticos prolongados y con distintos fármacos sí generan un escenario ideal para la colonización. Si la cándida puede, sin generar infección, puede crecer hasta tejidos donde no estaba presente previamente. Suele presentarse como una imagen consolidativa, como una neumonía. Y el diagnóstico se puede hacer mediante cultivos, ya sea por hemocultivos o por lavado broncoalveolar. Por esputo no, por lo que comentábamos recién, y es que habitualmente está presente en la mucosa yugal, así que lo que tenemos que hacer es ir directamente a los alveolos, hacer un lavado broncoalveolar. Se puede hacer serología, se puede buscar la lactomananos, y lo que tenemos que saber es que es una de las micosis con más mortalidad. La candidiasis pulmonar tiene una mortalidad de aproximadamente del 70%, es decir, más alto que la mortalidad por la aspergilosis invasiva, ¿sí? Si se acuerdan que decimos que es aproximadamente del 50%. El tratamiento se hace con fluconazol. Neumocistis, la neumonía por neumocistis Girovechi, por ahí esto ya lo vieron en otras materias, es la verdad de las más importantes, de las más reconocidas, las más fácilmente reconocidas, porque es muy frecuente, ¿sí? En pacientes con recuentos celulares menores a 200 células. Tienen que tener en cuenta que siempre que hablemos de infecciones respiratorias, sin importar la condición del paciente, los gérmenes más frecuentes van a ser siempre los mismos, ¿sí? El neumococo es el germen más frecuente generador de neumonía, ¿sí? De infección respiratoria, ya sea el paciente inmunocompetente, inmunodeprimido, inmunodepresión severa, siempre va a ser el neumococo. Cuando estamos hablando de la frecuencia relativa de estos otros gérmenes, hablamos de suben en, ¿cómo decirlo?, en el orden de frecuencia normal con respecto a un paciente inmunocompetente. Si en un paciente inmunocompetente pensar en infecciones por hongos, pensar en neumocitis, la verdad es que no es lo adecuado, no es pensar de la manera adecuada, ¿sí? Tenemos que pensarlo en este tipo de pacientes y sí lo pensamos siempre que tenemos un paciente con HIV, con un recuento celular menor a 200, ¿sí? Suele tener una clínica subaguda con disnea marcada. Una de las maneras de evaluar al paciente cuando lo vemos en la primera consulta es poner el saturómetro de pulso y hacerlo caminar y ver si desatura ante el ejercicio. ¿Sí? Esto es algo que hacemos habitualmente. En la radiografía suele haber opacidades difusas, bilaterales, nodulillos. Bueno, algo bien difuso, algo muy tenue, que parece ser lo que habitualmente llaman unas placas sucias, ¿sí? Que vemos son nodulillos muy pequeños, muy pequeños, muy pequeños, difíciles de localizar. Y en la tomografía, virus merilado bilateral, patrón en crazy paving y quistes, ¿sí? ¿Por qué quistes? Bueno, no porque quistes, al revés. Los quistes son los que hacen que el neumocitis tenga ese nombre, ¿sí? Neumocistis de quistes, ¿sí? Una manera de acordárselo. Acá en virus merilado bilateral, ¿sí? En esta zona medio parcheado, predomina campos posteriores. Lo mismo, virus merilado bilateral, algunos engrosamientos septales, acá a nivel subpleural, imágenes quísticas. Virus merilado, engrosamientos septales. ¿Sí? Todos estos son imágenes de infecciones por neumocitis. Y esto es lo que mencioné, crazy paving. Ustedes
Se preguntarán qué es el crazy paving. Es un patrón de imagen en la tomografía que combina dos elementos. El vidrio esmerilado, o sea, puedo ver a través de la hiperdensidad de la lesión, puedo ver que hay vasos y septos, y los engrosamientos septales, ¿sí? Entonces, puedo ver los septos que me delimitan los lobulillos secundarios, y adentro, entre comillas, el vidrio esmerilado. ¿Sí? La combinación de engrosamientos septales, que habitualmente en tejido normal no se ven, como en esta zona, estos engrosamientos septales con vidrio esmerilado es lo que llaman crazy paving. Es un tipo de imagen que no es patognomónica del neumocistis y se puede ver en distintos tipos de enfermedades, pero si el neumocistis es una de ellas. Para el diagnóstico generalmente no se hacen cultivos, lo que se hace es la visualización directa mediante técnicas de inmunofluorescencia. El lavado broncoalveolar tiene una sensibilidad alta de entre el 90 y el 100% según distintas series y se puede realizar hasta 5 días después de iniciar el tratamiento porque los gérmenes todavía se pueden encontrar. El tratamiento es con trimetoprim sulfametocresol, por eso yo les comentaba que el neumocistis por ahí tiene una identidad un poco más propia con respecto al resto de los hongos, hasta tiene un tratamiento con una droga que no comparte con el resto de las micosis, el famoso Valtrim. Cuando tenemos hipoxemia, generalmente se pauta que con saturación menor al 90%, presión de oxígeno en las arterias menor a 60, y agregamos corticoides sistémicos para limitar un poco la respuesta inflamatoria local. Y este es uno de los hongos que es importante que se lleven la idea a casa de hacer profilaxis en ciertos casos, ¿sí? Pacientes con VIH con menos de 200 CD4, tratamientos con corticoides sistémicos, prednisona mayor a 20 miligramos diarios durante más de un mes, tratamientos con algunos biológicos, leucemia linfoide aguda, etcétera, etcétera. Acá tienen todas las indicaciones. Lo que se hacen estos pacientes es, por el riesgo elevado que tienen de sufrir infección por neumocistis, se hace profilaxis primaria. ¿Cómo se hace? Se hace con Bactrim, con trimetoprim sulfametocresol vía oral 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, ¿sí? Para disminuir la infección por la neumonía por neumocistis. El histoplasma es más raro, bastante más raro que los otros. Se ve con recuentos celulares de CD4 muy bajos, menores de 50. Se pueden observar lesiones pulmonares y dérmicas, ¿sí? Son más frecuentes las lesiones dérmicas, y en las imágenes se manifiesta como opacidades reticulonodulares bilaterales difusas, ¿sí? Tomografía, nódulos difusos bilaterales. Un poquito mejor. Vamos a ver la periferia, por ahí si tienen alguna duda. Nódulos. En la tomografía se puede ver el signo del árbol en brote. El árbol en brote es afección de la pequeña vía aérea, ¿sí? Secreciones dentro de la pequeña vía aérea distal, con secreciones dentro de los sacos alveolares. Acá se ven nódulos bilaterales. Y árbol en brote. Sí, generalmente el árbol en brote se ve de esta manera, se ve afección de la pequeña vía aérea periférica con nodulillos que representan los sacos alveolares llenos de secreción, ¿sí? El líquido inflamatorio, el material purulento. Comparte muchas características de imágenes con la tomografía, sobre todo por el tema del árbol en brote y la distribución con la tuberculosis. Se puede detectar un anticuerpo en suero, un antígeno en orina. Se puede evaluar mediante calificación de las lesiones cutáneas. Esto se puede hacer incluso con un buen servicio de bacteriología de guardia, un microbiólogo avisado lo puede observar en el momento y hacer un diagnóstico mediante la visualización de las cifras de histoplasma en las células escarificadas en un portaobjeto en el momento. Sí, es un diagnóstico bastante sencillo. Y por último les había comentado que había un grupo de hongos que nosotros podemos llegar a ver que tienen alguna distribución geográfica en particular, que no son hongos ubicuos, sí que son el coccidioides y el paracoccidioides, ¿sí?
Las dos principales variantes del coccidioides son el limitis y el posadasis. Ya el nombre les da una idea de lo descubrió Posadas, lo descubrió por primera vez acá en Argentina, así que ya saben que eso no lo podemos encontrar. Y el paracoxi lo hace muy fácil porque la variante es brasiliensis, así que ¿dónde lo van a encontrar? ¿Sí? Se presenta en los suelos, en suelos de altas temperaturas, es decir que lo vamos a buscar en pacientes que sean trabajadores rurales. Del norte de la Patagonia hasta el norte del país, se ve el coccidioides, perdón. Generalmente se puede observar también en zonas de Paraguay, algunas zonas de Perú y Brasil. Y principalmente paracoccidioides está en Brasil, sí. Este es zonas endémicas de coccidioides, acá vemos Brasil, algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, norte, y el paracoxi principalmente en el centro de Brasil, sí. Dan principalmente dos formas, que son la cutánea y la pulmonar. Son lesiones granulomatosas, tanto en pulmón como en piel. En pulmón se puede ver imágenes nodulares, que es la forma en la que se manifiestan los granulomas, es parte de lo que ya vimos. El tratamiento se suele hacer con itraconazol, excepto en las formas graves, invasivas, diseminadas, en las que se aplica fotelicina B endovenosa. Este es un trabajo en el cual se evaluaron infecciones por hongos en 140 pacientes y se determinó la frecuencia de cada uno. Como verán, la gran mayoría se la lleva el Aspergillus, con 80 casos, seguido por el Cryptococcus, Cándida, y después los otros. ¿Sí? Verán que un solo coccidioides y ningún paracoxi. Y en la misma serie se evaluó la mortalidad de estos, ¿sí? Y verán que, como les comentaba, la Cándida es la que se lleva el primer puesto con una mortalidad del 70%. Fíjense ustedes que la pulmonar, la neumonía por Cándida, tuvo una mortalidad del 75%, mientras que el Aspergillus tuvo una mortalidad del 40%, principalmente en su forma invasiva. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los conceptos que tenemos que tener? Tenemos que buscar estas enfermedades infecciosas, principalmente en pacientes inmunocomprometidos. Podemos orientar el diagnóstico mediante el tipo de inmunocompromiso que tiene el paciente y algunas imágenes. A veces algunos signos imaginológicos nos pueden dar una idea de qué se puede tratar esto. En el caso del neumocitis tiene características mucho más definidas en una población específica de los pacientes HIV con menos de 200 CD4, el tipo de imagen, la clínica, la disnea. Esto facilita la sospecha y un tratamiento efectivo temprano. Y son enfermedades que tienen alta mortalidad. Si bien los primeros puestos se los llevan la Candida y la invasiva, todas estas micosis tienen una alta mortalidad, sobre todo porque están afectando a un grupo de pacientes que ya de por sí tienen una comorbilidad que se está generando algún tipo de inmunodepresión. Así que, bueno, eso es un poco todo el tema de las micosis pulmonares. Creo que tocamos los principales hongos, el resto no tienen demasiada relevancia. Van a tener una clase específica sobre aspergillosis pulmonar, así que tampoco quería pisar mucho ese tema, porque lo van a desarrollar en más profundidad. Esto es, creo que un caso general. Cualquier cosa, tienen mi correo electrónico acá para contactarme y de disposición, ya sea en el correo o en el servicio. Así que eso es todo.